Buenos días. Gracias a Dios por la lluvia, amén. Gracias a Dios que bajó un poco para no tener que forzar tanto la voz. Bueno, bienvenidos a la casa del Señor. Espero predicar mejor lo que toqué, pero ustedes son muy pacientes con uno, pues van a dejar pasar eso. ¿Cómo están? Espero que estén muy animados en el Señor, fortalecidos en el Señor, confiando en sus promesas y en su carácter. Y si no, hermanos, si estás luchando con temores, desánimo, frustraciones, estás abatido, estás cansado, quiero decirte que no hay mejor lugar que estar en la casa de Dios. Y yo espero, anhelo y confío en el Señor que su palabra fortalecerá tu vida espiritual y tu ánimo. ¿Sí? Quiero invitarte a ir conmigo al profeta Ageo. Estamos llegando al final de este libro, de esta gran profecía, y vamos a escuchar lo que la palabra de Dios dice y lo leeremos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ageo capítulo 2, versículo 20 al 23. La palabra de Dios dice así: En ese mismo día, el 18 de diciembre, el Señor envió este segundo mensaje a Ageo. Dile a Zorobabel, gobernador de Judá, que yo estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra. Derrocaré los tronos reales y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Volcaré sus carros de guerra, los caballos caerán y los jinetes se matarán unos a otros. Pero cuando esto suceda, dice el Señor de los ejércitos celestiales, te honraré, Zorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo. Te haré como el anillo, con mi sello oficial, dice el Señor, porque te he escogido. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Te invito a que ores conmigo, pensando en la fidelidad de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las bendiciones tan grandes que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque si empezamos a sacar una lista, Señor, sería grandísima, Señor, llenándola, Señor, de tantas cosas que tú has hecho, Señor, a favor de nosotros, a lo largo de toda la historia de la redención, Señor, tus actos portentosos, Señor, mostrando tu majestad, tu poderío, tu grandeza, tu dominio, tu soberanía, tu suficiencia. El hombre debería estar humillado ante ti, Señor. Pero cuán arrogantes somos, Señor, de que pensamos, creemos que podemos vivir sin ti, Señor. Solo miramos nuestra nación, Señor, sumergida en un caos, Señor, político, económico, social y espiritual, Señor. Imploramos, Señor, rogamos, Señor, que el Dios glorioso de la salvación, Señor, salve, Señor, al remanente, Señor. Muestre su gloria y su poder. Y lo que acabamos de leer, Señor, de temor a nuestros corazones, Señor, porque un día tú vendrás, Señor, con juicio, Señor. Y tu palabra enseña, Señor, que derribarás, Señor, los gobiernos y las naciones. Pero también hay una gran esperanza, Señor, porque tu Hijo Jesucristo estará sentado en el lugar de honor por toda la eternidad. Y nosotros, como su pueblo, le adoraremos y le exaltaremos a Él. Gracias, Dios, por este tiempo de adoración y tu palabra. Amén. Amén. El libro del profeta Ageo es un libro corto. Y lo que encontramos en este profeta son 4 profecías dirigidas al pueblo de Israel que ha regresado del exilio. Recuerden, en el contexto, ellos habían sido enviados al exilio por desobediencia, por no guardar su corazón, por no volver al Señor, por no arrepentirse. Y hablábamos las semanas anteriores de que cuántas veces el Señor envió a sus profetas a predicar: arrepiéntanse, volveos a mí, arrepiéntanse, regresen al Dios del pacto. Sin embargo, miramos que fueron enviados al exilio y lo que vemos ahí es la fidelidad de Dios, ¿no?, en su palabra, porque Dios está cumpliendo lo que Él había dicho que iba a suceder. Dios les dijo que iba a enviarlos al exilio y los envió, pero también habían promesas de restauración. Y lo que vemos en Ageo es que Zorobabel, que es el encargado, el gobernador de Judá, al menos así lo describe Ageo, regresó con al menos 50,000 judíos del exilio para empezar a construir el templo de Dios. Pero ustedes recuerdan, en el capítulo 1 decíamos
que habían pasado al menos 16 años del regreso del pueblo de Dios. No estaban cumpliendo su llamado, tenían otras prioridades. Mientras leíamos el texto, escuchábamos cómo Ageo les exhortaba a poner su mirada en el Señor y abandonar su propio reino, porque ellos estaban construyendo sus casas lujosas. Consecuencia de abandonar la misión y la visión de Dios, vinieron consecuencias a su vida. Dios permitió que no pudieran cosechar lo que sembraron. Y Él les dijo, están cosechando consecuencias de su pecado. Dios llama a Ageo a predicarles y volver su mirada al Señor. Por la misericordia de Dios y la gracia de Dios, el Espíritu se mueve en este pueblo y pone manos a la obra. Pero seguidamente viene el capítulo 2 y cuando leemos Zacarías 4:10, encontramos que hay un disgusto, hay murmuraciones, hay queja acerca del templo. De hecho, algunas traducciones dicen que los ancianos, al ver el templo que estaba construyendo Zorobabel, dijeron, hoy es el día de las pequeñeces, porque estaban comparando el templo antiguo, el templo de Salomón, que era glorioso, grande y majestuoso, comparado con el templo de Zorobabel. Y en Zacarías 4:10, el Señor dice, no menosprecien el inicio pequeño, este inicio tan modesto. Entonces, piensen en Zorobabel como el líder que llega a hacer una misión y un trabajo, pero el pueblo decide construir sus casas. La frustración, el desánimo que puede venir a él. Dios trae aliento por medio de su profeta, los exhorta, se vuelven al Señor, pero enseguidamente escucha las críticas de los ancianos y los del pueblo diciendo, era mejor los el anterior. Por eso Ageo capítulo 2, Dios anima a Zorobabel diciéndole, esfuérzate, trabaja duro, yo estoy con ustedes. La gloria de este templo será mayor, haciendo una gran vislumbre acerca de la gloria de Cristo. Sin embargo, miramos más adelante en el capítulo 2 de que ellos estaban ofreciendo sacrificios a Dios, ofrendas a Dios, pero con un corazón corrupto. Dios les dice, no acepto eso. Los llama al arrepentimiento. Imagínate en ese momento Zorobabel, que es quizás el receptor que podemos ver principal de esta profecía, como Dios le quiere animar. Ahora, si ustedes leyeron con cuidado, ustedes me dicen, pastor, pero no parece ánimo para Zorobabel lo que le está diciendo el Señor. Dice que cuando en aquel día, hablando de la venida de Cristo, Él va a juzgar a las naciones, ¿sí? Va a poner orden. Quizás, ¿cómo eso alentaría a Zorobabel? Pero tenemos que entender el contexto de qué está pasando, qué tan importante es este texto. Ahora, hermano, no quiero decirte que en alguna forma tú eres Zorobabel, o que de alguna forma tú serás en algún momento el anillo de Dios en la mano derecha de Dios, porque no es el valor que tiene este texto. De hecho, cuando Dios le dice a Zorobabel, te pondré en mi mano como anillo de poder, le está diciendo que él tendrá autoridad, pero noten que la referencia es cuando venga aquel día. Esta es una invitación a Zorobabel en su desánimo, en su frustración, en el caos, de poner su mirada en el Señor glorioso que estará sentado en el trono por la eternidad. Si nos preguntamos qué importancia tiene este texto, tenemos que revisar los pactos en las Escrituras para poder entender. Y el pacto es de manera básica y simple, es la manera en cómo Dios quiere relacionarse con su pueblo. Recuerden estas palabras en el Antiguo Testamento, yo seré su Dios y usted será mi pueblo. Y constantemente los profetas cuando escriben en base al peso de la ley y en base al peso del pacto. Por eso la urgencia de volver al Señor, arrepiéntanse de sus pecados, porque están pensando en las implicaciones del pacto mosaico. Han abandonado la ley, han abandonado las instrucciones de Dios, no quieren relacionarse con Dios. Y están insistiendo los profetas, vuelvan al Señor. Pero aquí tenemos una descripción maravillosa de la misericordia y la gracia de Dios. Por lo tanto, debe animar tu corazón. Y pensando en este texto, pienso que es un texto para que tú puedas confiar en el Señor. Si te pregunto, hermano, ¿qué es lo que te causa temor o cuál es tu temor más grande en este momento? Por favor, trata de pensarlo. No solamente di lo primero que venga a tu mente, piénsalo, analiza, medítalo en tu corazón. ¿Qué es lo que realmente te da temor? Y quizás todos de nosotros somos muy distintos y tenemos contextos distintos y anhelos distintos y sueños sumamente distintos. Pero muchas veces, de manera muy general, nuestros temores se resumen quizás en dos cosas.
temor al fracaso y temor al abandono, ¿no? Y quizás por eso muchas de nuestras reacciones a diario son para minimizar ese gran peso que hay en nuestros corazones. Miramos nuestra vida, es insuficiente, carecemos de carácter, miramos los altos y bajos de nuestra vida espiritual y decimos, he fallado, he fracasado, ¿qué más puedo hacer? Y por supuesto, hermanos, ese peso es algo que tú no debes llevar. Y por eso descansamos y confiamos en la obra consumada en la cruz del Calvario. Si tú ves estas dos, categorías, fracaso y soledad, la gente lucha con esto y termina queriendo el favor o queriendo agradar a la gente por no sentirse fracasado, por no sentirse solo. Y quizás estás tú ahí hoy sentado escuchando esto y has luchado con frustraciones, quizás has luchado con mentiras, quizás has luchado con vergüenza, con culpa, con miedo, con angustia, con desesperanza. Dices, ¿qué nos depara en el futuro? Y empiezas a mirar los periódicos y los canales y el relajo y el caos y el mundo en el que vivimos y pierdes el sentido de esperanza y confort. Hay angustia, ya no hay paz, hay desesperanza. Pero lo que este texto nos enseña es a mirar a Cristo en su gloria y poder. Es una gran advertencia lo que quiero darte, porque dice que Dios mismo destruirá a las naciones paganas. Dios mismo lo hará. Lo dice en primera persona, yo lo haré. Yo haré temblar los cielos. Yo derribaré los tronos reales. Yo derribaré los poderes de las naciones. Yo volcaré sus carros de guerra, su confianza y su poder, ¿no? Para que nosotros podamos rápidamente volver al Señor y poner nuestra esperanza en Él. Hay algo que no he dicho de Zorobabel que es importante en el contexto. Zorobabel es del linaje del rey David. Él debería ser el rey en este momento, pero no lo es. Y buscando en su contexto más atrás, vamos a Jeremías 22-24 para poder entender el tipo de frustración con el que posiblemente estaba lidiando Zorobabel. El pueblo lo sabía, Zorobabel lo sabía, Dios lo sabía. Dice Jeremías 22-24, tan cierto como yo vivo, dice el Señor, te abandonaré, Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá. Ese es un pariente de Zorobabel. Aunque fueras el anillo con mi sello oficial. Note el parecido de estas palabras con las palabras de Ageo, devolviendo esta bendición del linaje del rey David que se sentará por la eternidad. Una tipología, un tipo Cristo. Pero esto es tan precioso porque Zorobabel pudo venir a servir al Señor con este peso de su pasado, de que su familia había sido maldecida por el Señor, por rebelión en su corazón. Si ustedes leen los textos anteriores, van a notar eso, que por la dureza y la rebelión de este rey, Dios le dice, te quitaré de mi mano. Ahora, para entender qué significa esto del anillo en la mano de Dios, es que sirve como representante de Dios. Y todo el término de pacto era para que este rey puesto por Dios representara a Dios en la tierra y gobernara como un representante de Dios, con equidad, con justicia, con amor, con mansedumbre, representando al Dios glorioso, para bendecir a las naciones. Ese era el plan de Dios y la idea de Dios. Pero sin embargo la rebelión de este rey se le es quitado la bendición de ser portador de ese anillo, de ser representante. Y la pregunta es, Señor, ¿y entonces la promesa que le has hecho a David en 2 Samuel 7 de que uno de tu descendencia se sentará en tu trono por la eternidad? Y de ahí sale el Salmo 89, que ves que es una discusión en el corazón del salmista. Señor, empieza adorando y exaltando a Dios por su poderío, pero terminan preguntándose, Señor, ¿no cumplirás tus promesas? Pero esto es sumamente importante, porque Dios está devolviendo la promesa, ratificando la promesa a Zorobabel. Imagínate el aliento, el ánimo que hay en el corazón de este hombre. Y no solo la implicación para él. Quiero decir esto con cuidado. Zorobabel no eres tú, para que después salgamos diciendo, yo soy el anillo en la mano del Señor y todo lo que hago va a ser poderoso. No se trata de ti, se trata de Cristo. Ahora solo piensa en las implicaciones y en el tiempo progresivo, porque cuando Dios le dice a Zorobabel, Zorobabel,
le habla directamente a él para alentar su corazón, animar su corazón, a poner su mirada en el carácter de Dios. Pero piensa en esto, y le dice el Señor a Zorobabel: te honraré, Zorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo, una referencia al siervo sufriente, a Cristo. Te haré como el anillo de mi sello oficial. Lo que se le había quitado a su linaje, le es regresado por la gracia y la misericordia de Dios, dice el Señor, porque te he escogido. Yo, el Señor de los ejércitos, he hablado. ¿Cuándo va a pasar eso? Regresamos al versículo 21. Dile a Zorobabel, el gobernador de Judá, que yo estoy a punto de hacer temblar los cielos. La referencia es cuando venga Cristo. Y usted dice: pastor, pero mire, seguimos esperando eso. ¿Cómo eso iba a animar a Zorobabel? Lo iba a animar en gran manera, porque él iba a poner su esperanza en el Señor. No en que iba a ser el siguiente en tomar el título de rey, pero poner su esperanza en el Rey glorioso y precioso. Te pregunto, ¿cuántas veces hemos luchado en nuestra vida cristiana con desánimo, con preocupaciones profundas? Debo decirte que la razón por la que todos de nosotros luchamos así es porque no conocemos a Dios como Él quiere que le conozcamos. Que podamos confiar en sus palabras y sus promesas. Que podamos escuchar de Él las bienaventuranzas que hay en su evangelio, lo dichoso, lo rico espiritualmente que somos por creer y descansar en sus promesas. Hermano, quiero animarte, así como pienso que Zorobabel fue animado y fortalecida su fe con escuchar estas palabras. Viene el juicio, sí, pero también viene el Rey. Y si tú has confiado y creído en Él, eres dichoso. Hay esperanza. Y eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. No somos dignos de lástima, dice el apóstol Pablo. Ya no hay vergüenza para los que hemos creído en Cristo Jesús. Cuánta esperanza, cuánto ánimo hay en saber que el Señor hoy reina y reinará por toda la eternidad. Y cuando vemos el fin de la historia, de nuestra historia, semejantes a Cristo, con nuestros cuerpos glorificados, en un lugar donde no habrá lágrimas, ni dolor, ni llanto, ni el pasado nos va a preocupar, ni el presente. Vamos a ser consumidos por la gloria de Cristo sentado en el trono. Eso debe animar tu corazón, porque debe cambiar tu perspectiva de un mundo caótico en el que vivimos. Porque nuestra esperanza no está en los políticos, porque nuestra esperanza no está en un mejor sistema financiero, en un mejor sistema de salud. Nuestra esperanza está en aquel que está sentado en el trono de honor y reinará por siempre y para siempre. Amén. Así que, hermanos, pensando en esto, quiero dar al menos 3 perspectivas simples, porque somos rápidos para olvidar la simpleza. ¿Sabes? Somos expertos en complicar todo. Así que espero que puedas escuchar con tu corazón, examinar tu corazón si estás confiando y creyendo en el Señor por lo que Él es. Este texto muestra la fidelidad de Dios, muestra el amor de Dios y la gracia de Dios. Número 1, hermano, quiero animarte encarecidamente que tú puedas confiar en Dios, pues Él cumple sus promesas. ¿Hay algo que Dios haya dicho que no sea capaz de cumplir? Dios cumple sus promesas. Necesitas regresar a la Escritura para saber cuáles son esas promesas. Números 23:19 dice así: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Poderosa esa palabra. Dios no miente. No es como tú y como yo, que en circunstancias nos vemos tentados a mentir y vamos más allá de la corrupción de nuestro corazón. Empezamos a llamar las mentiras piadosas, mentiras blancas, a nadie le hace daño. Mentimos, pero Dios no es así. Dios cumple sus promesas. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer como nosotros, que fluctuamos por las circunstancias, nos atribulamos, nos cansamos, nos desesperamos, pero Dios permanece fiel, no cambia. En ese sentido, ¿acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Dios cumple sus promesas. Y es lo que está experimentando Zorobabel.
Dios está manteniendo la promesa de que el linaje del rey David se sentará Cristo. Eso tiene grandes implicaciones para nosotros. El apóstol Pablo lo dijo: si Cristo no murió en la cruz y no resucitó entre los muertos, en vano es nuestra predicación. Tendríamos una vida sin sentido. Pero debido a que Cristo murió en la cruz, resucitó y ascendió, está sentado en el trono de honor y un día regresará por su pueblo y se sentará y gobernará por toda la eternidad, es que tenemos esperanza y esperanza viva. Confía en el Señor, Él cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas porque Él es veraz y Él es fiel. Cuando la palabra fiel se usa con respecto a Dios, nos está diciendo que Él es digno de completa y absoluta confianza. Él es digno de completa y absoluta confianza. Cuando la palabra fiel se usa con respecto a Dios, nos dice que Él es digno de completa y digna confianza. Que tú y yo, hermanos, podemos depender de Dios sin dudas y sin reservas. ¿Notas entonces el conflicto teológico que hay cuando estamos demasiado dudosos, preocupados? ¿Será que Dios va a ser fiel? ¿Será que Dios va a proveer? ¿Será que Dios va a cuidarnos? ¿Será que Dios va a desampararnos en este camino? Otra vez, no le conocemos como debemos conocerle. Hermanos, con temor en nuestros corazones debemos admitir esto. Quizás hoy no le conocemos como deberíamos conocerle. Eso es el Dios que cumple sus promesas. Está cumpliendo sus promesas. Significa que tú puedes confiar en el Señor y no ser defraudado y no ser avergonzado. Deuteronomio 7:9 dice así: reconócelo, hermano, por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, en quien puedes confiar, en quien puedes descansar, en quien puedes esperar, quien cumple, que dice, su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Dios será fiel, hermanos, a su palabra, a su carácter, a sus promesas. El problema de nuestros miedos y dudas es que el problema es realmente que no conocemos a Dios. Es un problema de entendimiento y descanso en el Señor. Dios le profetizó al pueblo que vendría el exilio y el exilio vino. Dios les profetizó a ellos que regresarían del exilio y regresaron del exilio. Y Dios les prometió a ellos un nuevo pacto, cambiando sus corazones. Mira lo que la ley nos enseña. Nos muestra nuestra dureza, nuestra incapacidad para poder lidiar con Dios. No podemos. Simplemente nos muestra nuestra dureza, nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestra insuficiencia. Y gloria a Dios por su gracia y su misericordia en Cristo Jesús. Lo leímos en Hebreos 9 cuando Pablo lo leyó. Ya no hay que hacer más sacrificios. Porque Cristo hizo un sacrificio una vez y para siempre. Ahí está nuestra confianza, nuestro descanso. Dios a lo largo de la historia ha hecho pactos con su pueblo. Ha hecho pactos con su pueblo para relacionarse con ellos. Y en este tiempo que vivimos bajo la gracia, en el nuevo pacto, debemos recordar eso. Dios siempre quiere relacionarse con su pueblo. Él quiere ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Génesis 3:15, Dios prometió que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Amén. Dios lo prometió. Y Dios fue fiel en cumplir a enviar a Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario. Después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé para preservar esta tierra, para que fuera la plataforma de sus pactos y su relación a través de la historia de los tiempos con la humanidad. Y ese pacto sigue vigente. Hay caos por todos lados. La tierra aún gime por la venida del Señor. Pero Dios ha mantenido su palabra. Y en el progreso de la redención,
hasta el tiempo final, que Cristo sea revelado en toda su gloria y poder. Dios prometió que el cetro saldría de Judá desde Génesis 49. Dios prometió que este gobernante se levantaría para aplastar a sus enemigos desde Números 24. El plan de Dios de un rey no fue un plan de las naciones. Lo que molestó a Dios fue que el pueblo se fijó en los reyes paganos y querían un rey semejante a los reyes paganos. Pero si toman cuidado, la forma en cómo ha sido escrita la Biblia nos lleva de regreso a ser gobernados por ese rey. De hecho, ustedes han escuchado eso, muchas veces lo decimos, estamos de regreso al Edén. Desde nuestro exilio del pecado al Edén. Una simple observación de cómo escribían en el tiempo antiguo, de cómo esto refleja el reino de Dios y un rey y su pueblo, es simplemente la figura del jardín del Edén. En el tiempo en que fue escrito esto, solo los reyes tenían jardines. Y el jardín del Edén es eso. Está hablando de una monarquía, de un rey glorioso. Y nosotros vamos de regreso a eso. Esa es la misericordia de Dios. Ahora noten esto, porque esto es realmente fascinante. Porque cuando Dios hace esto, bendice a Zorobabel, que es una bendición que afecta nuestra vida espiritual, porque está hablando de la redención por medio de Cristo Jesús y el tiempo final. Él tiene en cuenta que es un Dios soberano y providencial. Él sabe lo que va a ocurrir. Después de restaurar a Zorobabel, que su descendiente se sentará en el trono, años después, nos encontramos con Zacarías, que es contemporáneo con Ageo, y miramos Malaquías. Y Malaquías es una exhortación al pueblo, porque el pueblo tiene la ciudad, está la nación en Israel, tiene el templo, tiene las murallas levantadas, solo están esperando el rey, están ofreciendo sacrificios, pero son un pueblo infiel. Solo puedes notar la fidelidad de Dios, que aunque el pueblo sería sumamente infiel, Él permanece fiel. ¿Cuánta confianza debería darnos a nuestros corazones? Por lo tanto, confía y descansa en el Señor, pues Él es fiel. ¿Cuántos de ustedes están preocupados por las elecciones de este año? Por la crisis económica que anticipamos. Ya todos nosotros anticipamos una crisis económica. Y puede ser que venga, sí, puede ser que no. Y esa lucha entre lo sé o no lo sé es lo que nos tiene preocupados y cargados. Y empezamos a hacer todo lo posible por protegernos a nosotros mismos. Estamos en modo autoprotección, pero no en descanso y confianza en el Señor. Dios es más grande que Daniel Ortega y su gobierno. Es más grande que la política corrupta de este país de años. Si usted agarra un libro de historia, lea la historia y va a haber corrupción por todos lados. No importa, derecha, izquierda, centro, donde venga, político que se siente en esta nación, político corrupto, no hay. Porque Dios está enseñando y permitiéndonos ver la corrupción del mundo en los gobernantes para que pongamos nuestra mirada en ¿quién? El único que puede darte paz y tranquilidad en Cristo Jesús. Hablando del exilio, necesitamos entender cómo escriben los profetas, porque ellos están recordando continuamente el pacto. Regresen a la alianza con Dios. Regresen a la alianza con Dios. Esa es la forma en que están escribiendo. Por eso escuchas esa repetición que para nosotros puede ser monótona y aburrida, pero para la forma en cómo escribe un judío, eso le da perspectiva y contexto. Y es como tener esos dos parlantes sonando la misma música, que no es lo mismo en un lado y el otro, pero está sonando lo mismo, nos da una perspectiva más amplia. Esa es la forma en cómo escriben, esa repetición, y lo ves en todo el Antiguo Testamento, para que nosotros tengamos contexto, una triple dimensión, ver hacia adelante, pensando en el presente, aún teniendo en cuenta el pasado. Y esa es la idea que Dios nos está dando aquí. Está en un presente histórico. Hay un contexto vigente, un pacto vigente.
pero no está desintegrado, desagrupado o desunido de toda la historia de la redención. Por lo tanto, confíe y descanse en el Señor. Es el Dios soberano, es el Dios poderoso. La fidelidad de Dios no solo depende del carácter de Dios, ¿ok? Pongan mucho cuidado lo que voy a decir. La fidelidad de Dios no solo depende del carácter de Dios, también depende de su poder y su inmutabilidad. No pueden separar a Dios. Dicho esto, les quiero hacer un pequeño anuncio. La otra semana iniciamos un estudio de la escuela dominical, 10:30, para que puedan venir conociendo a Dios. No puede separar a Dios. Y nuestra mente fraccionada es lo que hace. Tenemos un atributo favorito, un atributo en el que hemos experimentado más, pero Dios, es uno. Es la sumatoria de todos sus atributos, es lo que es. No puede separar a Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, es justicia, es santo. Lo que quiero decirte es que la fidelidad de Dios no solo depende del carácter de Dios, y quiero explicar esto porque puedo ser malentendido rápidamente, también de su poder. Es decir, que si Dios promete algo pero no tiene el poder para cumplirlo, ¿cómo quedaría ese Dios ante nosotros? Si Dios promete algo pero siempre cambia de parecer, ¿cómo sería ese Dios ante nosotros? Su fidelidad no solo depende del carácter de Dios, también de su poder, y Él es todopoderoso para cumplir todo lo que Él promete. ¿Habrá algo en este momento que Dios sea incapaz de cumplir? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué no confías y descansas en el Señor? ¿Lo ves, hermano? Nuestras ansiedades de diario son un problema de que no hemos conocido a Dios. ¿Dios tendrá problema para proveer un trabajo? ¿Dios tendrá problema para cambiar un dictamen, un diagnóstico médico grave? ¿Dios tendrá problema para eso? ¿Dios tendrá problema para salvar a aquel que dice, no, mi papá, mi mamá, mi tío son duros de corazón, son ateos? ¿Dios tendrá problema para cambiar el corazón de ese hombre y esa mujer? De ninguna manera. Simplemente somos nosotros que hemos metido a Dios en una cajita. Hemos tratado de domesticar a Dios porque no le conocemos. Pero Dios es poderoso para salvar. La fidelidad de Dios no solo depende de su carácter, también de su poder e inmutabilidad. Dios es tan poderoso que Él cumplirá todas las promesas que Él ha hecho. Tiene el poder para hacerlo y no cambiará de parecer. No está limitado, no está restringido. Él es poderoso. Así que confía y descansa en el Señor. ¿Estás pasando por alguna situación en la que no miras salida? Estás llegando al final del camino y lo que encuentras es una pared sin esperanza, es un caos. Confía y descansa en el Señor, pues aún en el panorama más sombrío, Dios sigue siendo fiel. Amén. Isaías 54:10 dice así: pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, quien tiene misericordia de ti. Y la Escritura nos dice también en Lamentaciones que nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Podrás agotar a Dios en su misericordia? No, hermanos. Por supuesto, las condiciones del regreso en el exilio eran difíciles. Y esto nos recuerda algo: el pecado siempre tiene consecuencias. Pero vemos la misericordia de Dios. Regresarle, de recordarles esto, de que se sentará sobre el trono su Hijo, su amado, su siervo. Dios cumple su palabra. ¿Cuándo se cumplió esto? Inicialmente se cumplió en el nacimiento de Cristo. Y tenemos un texto que solemos leer en Navidad, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, que es un resumen de las dos venidas, primera venida y segunda venida. Y dice así: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. ¿Lo estás viendo? Es como que
en el medio del caos, en un valle oscuro que no puedes ver la luz del sol, Dios te dice, vamos y subamos a la colina más alta y mira desde esta perspectiva. Nosotros solemos ver hacia el futuro de acuerdo a las circunstancias que nos rodean. Racionalizamos y decimos, bueno, viene un caos inminente. Pero Dios te dice, sube a la montaña, a lo más alto, y mira la perspectiva correcta. Yo soy rey y gobierno sobre todo esto. ¿Podrá Dios salirse de las manos la situación política en este país? ¿Será que Dios dijo, no puedo con Achayo? No puedo con Daniel. ¿Será que Dios dice eso? ¿Habla así Dios? Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda y Dios es poderoso para hacerlo. Amén. El pueblo en los tiempos de Jesús esperaba un gobernante, un liberador, un gobernante revolucionario que pusiera fin al imperio romano. Por eso los celotes eran tan celosos, ¿no? Y armaban revoluciones y revoluciones esperando el Mesías porque pensaban que esa era la forma, pero Dios instauró un nuevo reino. Él dijo, mi reino ha llegado, arrepentíos y volveos al Señor. La única manera de pertenecer a su reino es por medio de rendir nuestra vida a su señorío. Zacarías 14:9 dice, el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor, amén, y únicamente su nombre será adorado. Si piensas en todo el caos que vivimos, que enfrentamos, pasado, presente, incluso el futuro más cercano, y piensas en que Dios ya gobierna y que un día gobernará sobre toda la tierra un gobierno de paz y tranquilidad, donde no habrá más lágrimas, ni llanto, ni dolor, y todo lo que veremos será su gloria. ¿Cómo se disipa la preocupación, la angustia y la ansiedad a la luz de su carácter? Y eso es lo que necesitamos hoy. Ser animado, ser tomado por la mano de Dios y llevado y decir, mira lo que pasará en el futuro. Esa es la realidad de quienes somos. Para allá nos dirigimos, iglesia. Dios hará todas las cosas hechas nuevas. Número 3, confía y espera en el Señor. Él es bueno. ¿Cuánto ha esperado Zorobabel el cumplimiento de esa promesa? Se cumplió inicialmente en la venida de Cristo, pero su cumplimiento total será en su segunda venida. Sigue esperando. Pero ese hombre no está poniendo su mirada en eso. Ha puesto su confianza en el carácter y en esperar en el señorío de Dios. Yo quiero invitarte a ti, a que tú puedas confiar. Aún pensando en el panorama más crítico en esta nación, no solo local, no solo nacional, pero universal. Pon tu mirada en el Señor. Si ustedes han tenido la oportunidad de viajar y ver por un avión a miles y miles de kilómetros sobre la superficie, todo se mira en una perspectiva distinta, ¿no? Eso es lo que Dios está haciendo con Zorobabel, llevándolo a una altura tal que pueda haber una perspectiva completamente distinta. Aún Dios siendo un Dios soberano y sabiendo que el pueblo iba a fracasar, porque por eso Malaquías es levantado a llamarles y decirles, vuelvan al pacto. Dios ha sido fiel y ustedes han sido infieles. Pero Malaquías dice, un día se levantará el sol de justicia, dice. Y los que se han arrepentido brincarán y correrán, dice, como una gacela en los campos. Pero los que no, dice, serán consumidos por su fuego. Cuánta misericordia ha tenido el Señor con nosotros, porque hoy nosotros vivimos bajo el nuevo pacto, la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dios es bueno, hermanos. Cuánta bondad para con nosotros. Jeremías 31 al 34 dice esto: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel.
y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa. Versículo 33, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de estos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y eso lo vemos en Cristo Jesús. Porque nosotros, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hemos puesto nuestra esperanza en la obra salvífica, sustitutiva de Cristo en la cruz del Calvario. Y hoy nosotros ya no somos más bastardos, somos hijos de Dios. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. ¿Cuánta bondad y misericordia hay de Dios, de parte de Dios para con nosotros? Juan 1:12. Pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Cómo cambia la perspectiva que nos rodea, las circunstancias, cuando miras todo bajo el lente de que eres hijo de Dios? De un Padre amoroso, de un Padre cuidadoso, de un Padre proveedor. Dios cuida de los suyos. Toda ansiedad es simplemente un ataque y desconfianza al carácter de Dios. Toda preocupación, toda murmuración es eso. Simplemente no estamos confiando ni en su carácter, ni en sus promesas, ni en su obra. Permítanme, hermanos, leerles un texto más, 1 de Pedro 2:6. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en Él, en Cristo, jamás será avergonzado. Puedes confiar en el Señor, puedes descansar en el Señor y puedes esperar en el Señor, porque Dios es fiel, Él es bueno y cumple sus promesas. Amada iglesia, te animo a que puedas confiar en el Señor, que puedas descansar en el Señor y esperar en el Señor. No confiarás en el Señor, no descansarás en el Señor y no esperarás en el Señor a menos que veas la gloria de Cristo. Somos culpables, hermanos, de poner límites al poder de Dios. Somos pesimistas, negativos, en lugar de confiar en el poder de Dios. Somos culpables de poner a Dios en una pequeña cajita que llamamos circunstancias. Somos culpables de poner límites al poder de Dios. ¿Sabes de qué somos culpables? Somos culpables de poner límites a lo que Dios podía hacer, porque estamos demasiado cómodos en cómo estamos. Yo estoy seguro de esto, que si viéramos a Dios más y más en su gloria y majestad, si le conociéramos más profundamente y viéramos su poder y lo que Él es capaz de hacer y todo lo que Él puede hacer en su gloria y esplendor, creeríamos, confiaríamos, descansaríamos y esperaríamos y anhelaríamos más. Porque le hemos visto en su poder y su gloria. Y eso es lo que Dios está haciendo con Zorobabel. Mira el pasado, han fracasado. El futuro van a fracasar. Pero Él dice, pero yo te he elegido, hablando acerca de Cristo. Y este Cristo nos dijo en el capítulo 2, su gloria será mayor. Esta es una invitación de Dios a Zorobabel y todo el pueblo y a nosotros a poner tu esperanza y confianza en el Señor. Por eso en nuestra iglesia decimos, Cristo es suficiente, pero ¿realmente lo crees? Ya lo sabemos de memoria, ya lo usamos en nuestro lenguaje. ¿Pero realmente crees que Cristo es suficiente? La única manera de saber si es verdad es que estás confiando en el Señor, descansando en el Señor, esperando en el Señor. Iglesia, confía, descansa y espera en el Señor. Dios cumplirá sus promesas. Mira esta promesa tan preciosa. Filipenses 1:16. Y estoy seguro
de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Cristo Jesús vuelva. Es su promesa con nosotros, sus hijos. Confía en el Señor, aún en el panorama más difícil, más sombrío. Dios seguirá siendo fiel. Él no cambia. Romanos 8:1, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecemos a Cristo Jesús. No hay condenación. Porque ustedes, dice el apóstol Pablo, le pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado. ¿Es una promesa? Es una realidad. Es lo que somos. Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas contribuyan, cooperen para el bien de quienes lo aman. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? Has visto la tempestad, pero has dejado de ver al Dios sobre la tempestad. Que son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. No estás a la deriva. Hay un propósito, hay un plan. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Ahí está la conclusión, ahí llegaremos. ¿Quién hará eso? Dios, que es poderoso para hacerlo. No depende de nuestra fuerza, habilidad, competencia. Pero realmente crees en Él, confías en Él. Por último, confíe y espere en el Señor porque Él es bueno. Mira lo que dice Romanos más adelante, Romanos 8:31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Y si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quien Dios ha elegido para sí? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Por qué luchar con sentimientos de fracaso y soledad? Cuando entiendes de corazón qué es lo que Dios está haciendo y quién eres para Dios y qué es lo que Dios sigue haciendo. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en el peligro o bajo muerte, bajo amenazas de muerte? Versículo 37 de Romanos 8. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absolutamente por medio de Cristo, quien nos amó. Confía en el Señor. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni las preocupaciones del mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden jamás separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Iglesia, confía en el Señor. Descansa en el Señor y espera en el Señor. Dios siempre gana. Amén. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. ¿Cuántas dificultades, Señor, podemos ver, Señor, anticipar y caer en temor, Señor? Preocuparnos en exceso, dudando, Señor, de que tú serás fiel. Perdónenos, Señor, por poner nuestra mirada o nuestra confianza en las cosas que nosotros podemos pensar que tú eres capaz de hacer. Señor, perdónenos por meterte, Señor, en una cajita, Señor, tan pequeña y no permitir, Señor, verte a ti, Señor, en tu gloria y tu esplendor. El Rey victorioso y glorioso, sentado en su trono. Dios, aunque muchas veces parece, Señor, que el mundo, Satanás,
está ganando. No es la verdad, no es la realidad. Señor, tú estás sentado en el trono y tú gobiernas y reinas. Y un día, Señor, reinarás, Señor, con todos tus hijos por la eternidad. Y te adoraremos y te exaltaremos. Y Dios, ¿dónde quedó entonces el temor? ¿Dónde quedó la preocupación? ¿Dónde quedó la ansiedad? Tu gloria, Señor, disipó todo. Y ha cambiado nuestra perspectiva, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Dios, por tu misericordia y tu bondad. Amén y amén. Son amados, hermanos.